conmovida. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Aquí estamos para glorificar al Señor. El tema que quiero tratar, escenario de confusión. Escenario de confusión. Si a mí me dicen, dígame una palabra que defina, y para usar un término que los jóvenes usan mucho, que defina y etiquete al mundo del siglo XXI, ¿sabe qué palabra yo diría? Confusión. Hay una confusión generalizada por todos los lados. Confusión quiere decir asumir, tomar, entender una cosa por otra. Cuando usted le dice, agarra ese espejuelo y usted coge el bolígrafo, o no oyó o se confundió. Equivocarse, perder la ruta, perturbar el orden establecido, confundir los roles, los papeles que me asigna la sociedad, la iglesia, la familia, el patrón, la empresa, o lo que sea. Si a mí me pagan para que yo maneje un camión y yo lo que estoy es manejando una motocicleta. Si a mí me pagan para que eche a caminar una máquina en una empresa y yo lo que hago es que la apago, yo estoy confundiendo mi papel en esa empresa, por lo tanto estoy confundido. Pero esta confusión se cumple en el hogar y en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted si en el hogar el papá coge el papel del hijo y el hijo hace el papel del papá? O la mamá hace el papel de la hija y la hija hace el papel de la mamá. O si en el tránsito usted en vez de caminar por la derecha, camina por la izquierda, porque usted está confundido. Usted va a ciertos países de Europa y usted encuentra que por la izquierda se camina. Entonces usted llega aquí y usted tiene en la mente que está allá y usted se confunde. Cuando usted sale de un metro, de un subway, o le dan una cuanta vuelta en una ciudad que usted no conoce y usted sale a la calle, usted no sabe dónde está el este, el oeste, no sabe dónde está el norte ni el sur. Mira, a mí me pasó una vez, hace mucho tiempo, que a mí me pasan tantas cosas. Yo estaba perdido en Nueva York, hace como 40 años, cuando White Plains, un barrio de Nueva York, estaba medio despoblado, y yo iba para ese lugar. ¿Y qué pasa? Yo estoy perdido, yo cojo un tren que creo que me lleva a un sitio, y me llevó, yo no sé si fue al mismo sitio o a otro sitio. La cuestión es que cuando yo salgo, que yo subo a la calle, yo no sé para dónde voy a coger. ¿Y sabe qué yo pensé? Digo, bueno, hacia donde yo voy, me imagino que es donde va la mayor cantidad de la gente. Entonces, donde vaya el grupo más grande, ahí me voy. Estaba totalmente perdido, confundido. 6 horas dando vuelta. Me llegó la noche. Y llego y oigo que están cantando por un sitio, como que vi que había como una iglesia. Digo, bueno, aquí puede haber un refugio para mí. Pero ¿qué pasa? Eran todos morenos americanos. Y era puro inglés lo que se hablaba. Me paro en la puerta como un bicho raro. Me quedo ahí parado. Y para sorpresa, por eso es que hay que ponerse en la mano del Señor. Para sorpresa mía, desde la plataforma, una señora morena que parecía una gringa morena,
Dice, Ezequiel Molina, Dios te bendiga. Era una hermana de San Pedro de Macorís. Original de San Pedro, pero que era pastora. Pues yo no sabía, yo ni la conocía. Pero fíjense cómo Dios obra. Es bueno que cuando estemos confundidos, hablemos con Dios. Le digo esto para que vea que cuando uno está confundido, puede cometer un error peligroso que le puede costar muy caro. Entonces, cuando yo niego lo que está establecido y asumo funciones o actitudes diferentes o contrarias a las reglas o a lo que se me ha ordenado, yo estoy confundido. Por ejemplo, a mí me llaman para que esté de pie en la puerta y no deje entrar a nadie. Pero yo no entendí bien qué fue lo que me dijeron. Y me confundí. Y en vez de no dejar entrar a nadie, yo dejo entrar a todo el que llega. La confusión traumatiza, pero traumatiza en todos los órdenes. Y esto nos lleva a sufrir consecuencias y resultados catastróficos. Y eso lo vemos en la familia, eso lo vemos en la educación, en la política, en la economía. Todo eso se está... Y cuando usted se pone a analizar los periódicos, usted ve que están confundidos por todos los lados. Confundidos a partir del punto de referencia, que es lo que enseña el patrón o el manual del fabricante, que es el patrón de arriba, que es este, que es la Biblia. Cuando yo veo que un hombre dice que no, que él es una mujer, este tiene una confusión peligrosa. Cuando yo veo que una mujer dice que no, mire, en una ocasión, yo estoy predicando, no voy a decir el país, porque ahí hay pocos evangélicos que lo pueden detectar. En un país de Europa, yo estoy predicando, hago un llamado y voy a orar por los enfermos. Y viene una señora y me dice, quiero que ore por mí. El que se confundió fui yo ahí. Me quedé azorado, digo, por acá. Desde que viene por el pasillo yo creo que es una mujer. Y cuando me habla la miro otra vez. Entonces me cuenta su penuria. Me dice, yo soy un ser confundido. Aleluya. Yo soy un ser que nació hombre, pero en el camino decidí que yo era mujer y me sometí a operaciones para que me convirtieran en una mujer. Pero yo era una señora casi de 60 años, o señor, yo no sé qué es lo que era, por fin. Y me decía el sujeto, yo no soporto esto más. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La confusión se aguanta por un tiempo, pero llega un momento en que explota y los pedazos caen lejísimos. Entonces es catastrófico cuando nosotros nos confundimos. Cuando un hombre se confunde en la crianza de sus hijos. Cuando un padre se confunde con su hija y la viola. Ay, que yo creía que era mi mujer porque estaba borracho. Porque ese es uno de los problemas del beber, del embriagarse. Ese es uno de los problemas. Que hay hombres que han violado hasta a su madre. Por eso la iglesia cristiana evangélica prohíbe el licor, la cerveza, todo lo que embriague al ser humano. Y no estamos confundidos, estamos más que claros. Digo esto con énfasis porque hay pseudos seguidores de Cristo que están permitiendo el tomar en iglesias que dicen que son cristianas. Y dicen que en la Biblia que hay como 80 clases de vino. Dicen no, que Cristo dio vino. Entonces queremos que estemos claros en eso. Desde el punto de vista de mi corta experiencia, lo que yo he visto en la Biblia y lo que yo he visto en la vida,
el embriagarse no es de Dios. Y si no es de Dios, ya usted tiene una idea de quién puede ser. Entonces todo esto es catastrófico. Ahora, cuando se trata la confusión en relación a los asuntos espirituales y divinos, entonces la cosa empeora. Porque la confusión aquí abajo, debajo del cielo, de las nubes, tiene consecuencias temporales. Aquí nosotros tenemos un error, caemos presos por un tiempo. Pero cuando se trata de asuntos eternos, la cosa se complica. Porque ya no es que usted va a pagar una deuda, una multa por el error que cometió. No, es que su alma se va a perder. Es que usted lo van a lanzar al lugar de tormento mientras, o por siempre, por toda la eternidad, que si es eternidad no es toda, sino eternidad. Porque la eternidad es una sola. ¿Cuánto conocen más de una eternidad? La eternidad es una sola. Hay gente que dice, ¿dónde pasará la eternidad? Pues si la pasa no es eternidad. ¿A dónde tú irás en la eternidad? Yo me voy con Cristo. Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de la confusión? Miren, el capítulo 11, versículo 7 de Génesis, habla de cuando aquellos hombres que se rebelaron contra Dios querían perder toda conexión con el Eterno. Hacen la torre de Babel. Dios dijo, voy a descender y los voy a confundir para que uno no entienda al otro. Ahí aparece una de las primeras, si no la primera vez, la palabra confusión en la Biblia. Fue como castigo de Dios por sus malas actuaciones. Los voy a confundir. Esa es una de las consecuencias. Ahora, ¿cómo vencer la confusión? ¿Cuál paliativo, cuál remedio, qué medicina podemos nosotros aplicar a la confusión? Dice el salmista en el 25:3 de los Salmos: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El que conoce a Dios, el que le sirve a Dios, el que espera en Dios, no está ni estará confundido. Hay mucha gente que están en una religión, en una iglesia, en un sitio, y creen que están en lo bueno, y de repente ven algo raro y se asombran. Oh, y esto funciona así, y se confunden. Eso está pasando mucho. Mucha gente que ha pasado años en un sitio a donde nosotros llegan 1 o 2 por semana, de personas confundidas religiosamente hablando, porque desde chiquito le enseñaron esto, pero ahora se ha dado cuenta que eso no tiene ningún poder. Ahora se da cuenta que lo engañaron. 20, 30 años después descubre que lo habían engañado toda la vida. Dice, pero fue mamá que me lo enseñó. Es que a mamá también le engañaron. Entonces abre los ojos. Y esto, los que esperan en Dios, somos gente que estamos seguras, confiadas, porque ya hemos hecho todas las pruebas y nos ha dado positivo. Entonces los que esperan en ti no serán confundidos, pero serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y eso lo vamos a ver. Y en el 31:1 de Salmo dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. O sea, como yo he confiado en ti, dice en el versículo anterior que los que esperan en ti no serán confundidos. Y en el versículo 1 del 31 dice, como yo he confiado en ti, yo no seré confundido. Ahora, si usted confía en un hombre, en una mujer o en un sistema humano, cuando usted descubre el fallo, porque todo sistema humano tiene fallo, cuando usted descubre el fallo, entonces usted se confunde. Ahora, el que espera en Jehová jamás será confundido. ¿Por qué? Porque en Dios no hay fallo. Usted jamás va a descubrir una cosa que usted creía que era, que no es. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambia.
Entonces la confusión es para el que no conoce a Dios. Los que esperan en Dios jamás serán confundidos. Y los que esperan en Dios estarán seguros y serán libres por causa de la justicia divina. Aquí hay un planteamiento muy importante. ¿De dónde viene la confusión? La confusión espiritual tiene dos causales. Número uno, ignorancia de Dios. Cuando usted ignora a Dios, ignora sus planes, usted vive confundido. Usted no conoce a Dios, usted no sabe qué es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, cualquiera que venga y le diga, Dios me dijo, usted va a creer que fue Dios que le dijo. Y cuando vea que fue un error, entonces se va a confundir. Entonces, cuando yo no conozco a Dios, me confundo con facilidad. Cualquier disparate me confunde. Aparece una nube que tiene una bata, como un hombre con una bata, y dice, mire, ese es Cristo. Usted tiene que arrodillarse aquí ahora mismo, porque ese es Cristo. De repente esa nube se pone negra y cae un aguacero. Dice, pero no era Cristo, era que iba a tronar y iba a llover. Porque usted no conoce a Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que el Señor se va a aparecer en una mata de palma? O que la Virgen se va a enganchar en una mata de coco, a menos que tenga hambre o sed. ¿Dónde dice la Biblia que los muertos aparecen? Entonces el que no conoce a Dios tiene razones de sobra para vivir en confusión. Todos los días tiene un Dios distinto, un culto diferente, un rezo distinto, un agua bendita, un pozuelo, un velón, porque está buscando un cuadro, una imagen, porque está buscando salir de ese estado de desesperación. Ahora, el que conoce a Dios va derechito, va tranquilo, va confiado, no anda rebuscando nada porque ya lo encontró todo, porque todo lo que necesitaba su alma lo encontró en la Biblia, y dice, yo no sabía que aquí estaba la medicina de mi enfermedad, y ahora es que yo sé lo que es Dios, y ahora es que yo sé qué tengo que hacer para servirle a Dios, y ahora es que yo sé cómo viven los hijos de Dios, porque yo lo he conocido. Lamentablemente en la iglesia hay gente que no conoce a Dios, y no lo digo porque ellos me lo han dicho, y no lo digo porque yo quiera inventármelo, es por su conducta. Yo jamás le voy a decir a una mata de plátano que es de China. Yo encuentro China o naranja en ese árbol, y yo le digo al árbol, ese árbol es de China, o de naranja dulce, porque en otros países China es una mala palabra. Pero naranja dulce. O yo veo que tiene plátanos, racimos de plátano, yo digo, esta mata es de plátano. Entonces cuando yo veo un cristiano nominal, etiquetado como cristiano, pero haciendo cosas de lo contrario, yo digo, este está confundido. Eso es para ayudarlo. Está confundido. Está siguiendo una cosa por otra. Porque él no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, si no es, oiga bien esto y subráyelo. El que conoce a Dios, si no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, no se atreve a decir que es cristiano. Porque sabe la consecuencia de esa profanación. ¿Cómo yo voy a enlodar el nombre de Jesucristo? Haciendo lo contrario a lo que Él dice y diciendo que yo soy su seguidor. Pero yo he conocido muchísima gente así. ¿Qué digo yo de esa gente? Están confundidos, están equivocados. Entonces, lo primero es ignorar a Dios. La confusión viene por la ignorancia de Dios. La segunda cosa es por rebelión o alejamiento de Dios. Cuando usted se rebela contra Dios, después que lo conoce un poquito, y usted, influido por el mismo diablo, porque por otro no puede ser, usted decide rebelarse contra Dios. Cuando usted decide hacer lo contrario a la voluntad de Dios, lo primero que usted hace es que se aleja de Dios.
no me hable de eso. No, no, yo no voy a la iglesia. Y mire, cuando hay una iglesia en una esquina, ellos pasan por la otra esquina. No quiero nada con la iglesia. Me trae malos recuerdos. Malos recuerdos, sí. Porque te quitaron el romo, porque te quitaron la parranda, porque te quitaron el andar por la calle dando show, porque no hay cosa más que dé más show que un borracho. Pero hay gente que dicen que están gozando, se están divirtiendo, le quitan hasta la ropa, se la llevan, ellos ni saben quién se la llevó. Lo dejan desnudo en la calle sin un centavo. Y ellos dicen que están gozando. Entonces, cuando la gente se aleja de Dios, se revela de Dios, esto es otra causa de confusión. ¿Por qué es confusión? Porque él deja a Dios creyendo que va a conseguir otra cosa. El que se aparta de Dios es porque el diablo lo engaña. ¿Cómo lo engaña el diablo? Te voy a dar todo lo que tu corazón desea. Y es verdad que se lo da. Menos felicidad, menos paz, menos salvación. Pero dinero le da dinero. Mujer o hombre se lo da. Fama se la da. Todo lo que le pida de aquí abajo se lo da. Entonces, cuando ve que le dio todo eso, se aleja de Dios y le sirve al maligno. Él lo que nos recuerda es que el diablo tiene los juegos pesados. Y en el momento más difícil te abandona, porque él no puede quedarse ahí cuando Dios dice presente. Entonces, cuando tenga que enfrentarte a la realidad, el diablo se va. Y se va porque él también tiene miedo. O sea, él no te puede dar lo que tu alma necesita. Entonces, la rebelión, la confusión por causa de alejamiento. Pero también hay una confusión y una solución. Jesucristo esclarece el tema. Mire la confusión espiritual y religiosa. Cristo está a la puerta del templo. Están observando junto con sus discípulos. Está Cristo Jesús a la puerta del templo en Lucas 21. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban ofrenda en el arca de las ofrendas. Y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Cristo está mirando, los discípulos están mirando. ¿Qué pensaron los discípulos? Lo primero que hacen los discípulos es confundirse. Están viendo una acción dadivosa. Están viendo un culto al mismo Dios en el mismo lugar, en el templo. Los ricos van y echan jugosas ofrendas. Y aparece una señora mal vestida y peor calzada, que se le nota el hambre, la pobreza, y va poco a poco y echa un cuadrante, una blanca, digamos 1 centavo, ¡pa! Y cae. Los discípulos se rieron. Mire esa pobre mujer. ¿Y qué hace ella echando esos chelitos? ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿Y qué va a hacer los sacerdotes con eso? Eso no da para nada. Y vienen los ricos y de su fortuna, que nadie sabe cómo la consiguieron, a lo mejor matando al esposo de la misma viuda, o expropiando a esa familia. Pero vienen los ricos con su tremenda ofrenda, y a los discípulos se le van los ojos así. El dinero, mire, dicen peligrosos señores don dinero. El dinero compra todo y todo el mundo lo respeta. Entonces, hay una debilidad natural de la gente por el dinero. Pasa una papeleta de 1,000 pesos volando por ahí, todo el mundo se le olvida el mensaje. Todo el mundo se queda mirando la papeleta, claro. Porque el dinero tiene un poder de atracción. Y la gente dice que lo necesita. Mentira. Usted no necesita dinero. Usted lo que necesita es lo que se consigue con el dinero. Ahora, si yo consigo lo que consigue el dinero y yo lo consigo sin dinero, ¿para qué dinero? Entonces, los discípulos se quedan mirando y los ojos se le van con los ricos. Hay mucha gente así ahora. Ustedes me excusan porque es que la vida que estamos viviendo es de una confusión tal que a veces en iglesias que le sirven a Cristo
aparecen carnales y materialistas, que lo que están pendientes es cuánto entró de ofrenda, cuánto entró de diezmo, cuánto dio fulano, cuánto dio mengano. Fulano no da, fulano sí da. No crea que ustedes son los únicos. Los discípulos también tenían ese problema. Los discípulos distinguieron a los ricos y prácticamente se burlaron de la viuda. Mira eso. Y Cristo se queda, ya Cristo le leyó el corazón. Ya Cristo vio lo que ellos estaban pensando. Entonces dice Cristo y dijo, versículo 3, en verdad os digo, oiga la diferencia. Eso le da una galleta a cualquiera. Eso es un trompón en un ojo a medianoche. Cristo dijo, la verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Será verdad? ¿Habló mentira Jesús? ¿O es que Jesús no sabe contar? ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Lo mismo que vieron los discípulos. Una viuda que vino y echó, y unos ricos que venían y echaban. Entonces, ¿dónde está la confusión? Los discípulos se confunden, creyendo que el que echa la mayor cantidad en metálico es el que está más cerca de Dios. Y Cristo le aclara el panorama cuando dice, no. Y desde el punto de vista lógico tampoco. ¿Sabe por qué? Porque los ricos echaron lo que les sobraba, lo que ya no necesitaban. La viuda echó todo lo que tenía, ella lo echó para su Dios. Ahí es donde estriba el problema, que la mayoría de nosotros le damos un poquito a Dios, una cosita, para que Dios se tranquilice, para tranquilizarlo. No es que usted dé mucho, dé poco, es que la viuda lo dio todo, porque para ella eso significaba su existencia, y eso revela el grado de fe que tenía esta mujer. Porque yo tengo 100 millones y he hecho 5. ¡Ay! ¡Qué ofrenda tan grande dio el varón! 5 millones. Pero hay uno que tiene 5,000 pesos. Que eso significa todo. Y viene, lo coge los 5,000, va al banco y lo saca y lo echa. ¿Cuál tiene más fe? ¿Cuál es que tiene fe de los dos? Hay gente que le da una migaja a Dios y después lo sacaliña. ¿Sabe lo que es sacaliñar? Porque hay mucha gente que ya no sabe el español de antes. Sacaliñar es reclamar lo que ya había dado. Entonces hay gente que le da una migaja a Dios, y cuando digo migaja no me refiero solo a lo metálico, me refiero a su tiempo, a su vida, a su talento, a su dinero, lo que sea. Le da una migaja. Por ejemplo, los cultos. ¿Cuántas veces va la gente a la iglesia? No tiene tiempo. Va quizás una vez a la semana. Y si no puede ir ese día, en 15 días voy. Pero cuando esté en aprieto, quiere que Dios esté ahí a su lado 24/7. ¡Oh! ¿Hoy qué le pasó al bebé? ¿Quiere que Dios lo atienda? Pastor, estoy orando desde... No me acuerdo desde cuándo. Y Dios no me contesta. ¿Y qué más tú has hecho? Tú solamente has orado, tú solamente pides. Y dame, y dame, y da como el becerro, como el chivo. Dame. Entonces esa fue la diferencia que confunde a los discípulos. Los discípulos, como la mayoría de la gente cree, que el que da mucho en metálico es el que ama a Dios. Puede ser, pero puede no ser. El que lo da todo, ese es el que confía y ese es el que agradece a Dios. Entonces, pero ahí no se queda. Lo grande viene en la confusión escatológica de aquel tiempo y de este tiempo. Porque esa es aquella ocasionada por razones de fe que caracteriza el tiempo final de la especie humana y que ya nosotros lo estamos viviendo.
¿Qué dice Cristo? Aquí Cristo tiene dos objetivos. A partir del versículo 5 del capítulo 21 de Lucas. Préstele atención a esto. Aquí Cristo tiene dos objetivos. Número uno, sucesos y acontecimientos del fin, importancia del templo, confusión espiritual, etcétera. Pero Cristo comienza en los primeros versículos cuando dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Aquí hay un encuentro íntimo entre Jesús y sus discípulos que le iban a sobrevivir. Y Cristo está despidiéndose. ¿Y qué quiere Jesús? Aquí en este corto mensaje, Cristo le habla de tres cosas principales. Número uno, la destrucción del templo. Número dos, el retorno del rey. Y número tres, el fin de la especie humana. Comenzamos por el número uno. ¿Qué dicen ellos? Dice, hablaban del templo, que estaba adornado de hermosas piedras. ¿Qué era lo importante para los discípulos y la gente en el templo? Los adornos. ¿Qué es lo importante para mucha gente hoy? Hacer un templo hermoso, precioso. Me salió por 500 millones. Oh, está chapado en oro, en mármol. Mire el altar. Hay unos altares, yo he visto unos altares en ciertos lugares que parece que superan al que hay allá en la patria celestial. Pero cuando usted sube no siente nada. No siente nada. Y hay otros altares. En una ocasión nosotros fuimos a un sitio y hay una señora aquí que andaba conmigo en esa fiesta. Eso fue por Oviedo, de allá de Enriquillo, antes de Pedernales, por allá. Había una iglesita que era como una cachucha. Una iglesita. Hermano, yo no sé cuánta gente había, quizás habían 40, 50, 100. Habían afuera, adentro. Pero había una unción que no se podía acabar el culto. Ojalá usted hubiera visto la silla del altar de guano. Pero hay altares de oro donde no se siente nada. Y hay altares de paja donde está la presencia de Dios. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que no haga nada bonito para Dios? No. ¿Estoy diciendo con esto que las cosas que no sirven son las que le gustan a Dios? Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no te concentres, que no te desenfoques, que no atienda las cosas pasajeras, lo que no tienen importancia. Fíjate en lo que permanece. Los discípulos estaban embelesados mirando las piedras preciosas del templo. ¿Qué le dice Cristo? En cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, eso que a ustedes les llama la atención, eso se va a acabar. ¿Y sabe cuándo se acabó? 70 años después. Bueno, en el año 70 de nuestra era. Fueron como 40 años después de Cristo haber dicho eso. O 37 años después. Llegó el general Tito, romano, y arrasó no solo con el templo, incendió a Jerusalén. Y ahí comienza un espacio. Cuando Tito destruye el templo y destruye a la ciudad de Jerusalén, se cumple la primera parte que Cristo quiere instruir a sus discípulos, que es la destrucción del templo, para que no fijen su mirada, su fe, su confianza en cosas materiales. Esa es la señal. El que pone su fe en cosas materiales se va como se fue el templo. Y ahora, ¿a quién adoran? Si ustedes están embelesados con el templo, ahora ¿a quién miran? Cristo le dijo en 4:24 de Juan a la samaritana: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad, esos son los que le adoran. Los demás están perdiendo tiempo.
Dios quiere que usted sepa, amigo y hermano, que donde quiera que usted le invoca, Él está. Que no necesita un muñeco ni una medalla. No necesita una estatua, ni una esfinge, ni una pirámide. Donde usted clame a Dios, ahí Él está. Entonces pasó el templo. Y ahora viene lo segundo. Vamos a hablar del retorno de ese Cristo. Versículo 8. Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ubíquese en el tiempo y en la situación de los discípulos. Ellos confían en Jesús. Todo el mundo los rechaza porque ellos siguen a Jesús. Su confianza está en Jesús, que ha demostrado tener poderes extraordinarios, sobrenaturales. Y ellos dicen, se puede confiar en el Maestro, que multiplica los panes y los peces. El Maestro que resucita muertos. El Maestro que camina sobre el mar. Ese es el hombre que necesitamos para resolver todos estos problemas. Pero el hombre se va. Entonces Cristo necesitaba dejarlos a ellos fortalecidos. Ante el aparente silencio y desamparo de esta espera, Cristo necesita dejarlos a ellos en una condición de estabilidad y de fuerza para enfrentar la situación. Iban a estar desamparados, iban a estar solos, iban a estar esperando lo que Él le había dicho que iba a acontecer, pero que no se sabía cuándo era. Entonces dice Cristo que se levantarán algunos para resolver la situación, y cuando surge la gran cantidad de vivos que estamos sufriendo hoy, el que tenga oídos oiga. Dice Cristo, porque mire, en esa situación en que el Cristo se va y los discípulos se quedan desamparados, cualquiera que viniera diciendo yo soy el Cristo, ellos podían creerlo. Cualquiera que demostrara algún poder, alguna magia, ellos podían desenfocarse y seguir a ese Cristo. Entonces, ellos estaban en una situación difícil y Cristo los prepara. Vendrán muchos, pero no se dejen engañar. Muchos vendrán en mi nombre. Yo soy el Cristo. Pero ese tiempo, fíjense los tres tiempos de Jesús aquí. Primero, el tiempo entre cuando Él lo dice y se destruye el templo. 40 años aproximadamente. Segundo, el tiempo del retorno. Cuando destruyen el templo, cuando destruyen a Jerusalén, ingresamos a otra etapa, la etapa de espera del retorno de Cristo. Entonces, en ese silencio, en ese espacio de tiempo que estamos viviendo hoy, es que Cristo prepara a su iglesia, le dice a los discípulos, van a pasar muchas cosas cuando yo esté próximo a volver. Para los discípulos no había duda de que el Cristo que se fue, volvía, porque ellos lo vieron cuando se fue y oyeron cuando lo dijo los ángeles. Ese mismo Jesús, ese, no otro, no uno que se parece. Ese Jesús que ustedes conocen, ese Jesús que ustedes ven ir al cielo, así mismo vendrá. Así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, del día en que Él lo dijo, al día en que Él vuelva, Él no dijo qué tiempo iba a pasar. Ese día comenzó cuando destruyeron a Jerusalén. Y todavía estamos en ese tiempo. Ahora, en este tiempo, Cristo le dijo a aquellos discípulos y le dice a estos discípulos de hoy, en ese tiempo de silencio, en ese tiempo de aparente abandono de parte de Dios, en ese tiempo en que ustedes no ven concretamente nada, en ese tiempo van a aparecer engañadores. Y vendrán muchos diciendo que son el Cristo. Y el tiempo está cerca. Y hay señales para que ustedes sepan que la cosa es peligrosa. Cuando oigan de guerra, sediciones, rumor de guerra, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el día no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, etc. Pero lo que más me llama la atención, porque estamos hablando de un escenario de confusión, es el versículo 8.
No se dejen engañar. Cristo predice que iba a haber una camada de engañadores. ¿Y qué es un engañador? Uno que viene a confundirte. Uno que viene a decirte que Él es lo que Él no es. Y el que no está enfocado en la palabra de Dios, el que no conoce a fondo y ha tenido experiencia con Dios, hermano, estamos en tiempos delicados. Estamos en tiempos difíciles. Satanás sabe que hay una cantidad de gente con hambre espiritual. Donde quiera que aparece un ermitaño, un gurú, en una cueva, y dice que el Altísimo se le apareció, ahí va a la gente a llevarle ofrendas. Ahí va la gente a consultar con ellos. Hemos oído hablar de gente que antes de orar por un enfermo, dice que la oración vale tanto. Hay otros que tienen un contrato. Aquí vino uno que tenía un contrato, que llenaba unos contratos antes. Si la campaña es la semana que entra, usted llena el contrato ahora. Si es cáncer, son tantos. Si es problema del corazón, son tantos. Y usted llena ese contrato y entonces usted paga primero. Usted paga primero. Y cuando le dan el visto bueno que usted pagó, entonces se ora por usted. Yo no sé a qué Cristo se está imitando. Porque el Cristo que yo conozco, el Cristo que menciona la Biblia, andaba por donde quiera y no cobraba un centavo. Y hacía milagro de verdad, no engañaba a nadie. Porque ahora aparecen milagreros falsos, engañadores y falsos profetas. Y es necesario que el remanente, que el grupo de gente fieles estén apercibidos, estén alerta. Estamos en días difíciles. Es una confusión espiritual. Como Cristo no está presente en carne, entonces aparece cualquiera y dice, ¿por qué fue lo que pasó ahí? Ah, no, pero el Cristo soy yo. Y hace lo que él cree que puede convencer al otro para que crea. ¿Qué pasa? Cuando ese Cristo comete un error, cuando ese Cristo que esa gente creyó que era Cristo, y cifra sus esperanzas en ese Cristo, y descubre que es un farsante, ¿qué hace la gente? Se confunde. No, pero fue en la iglesia que yo lo conocí. Hay engañadores que están en las iglesias. Hay engañadores que se visten de ropa blanca, larga. Hay engañadores que andan con una Biblia. Hay engañadores que se van de país, ahora tienen problemas con el internet. Porque ahora uno lo busca en internet y descubre muchas cosas. Porque hay gente que se traslada, y no, viene de España o viene de Francia. Y aquí nadie lo conoce, pero cuando usted lo busca, dice, ay, lo están buscando en tal parte, por tal cosa. Ay, tiene tantos hijos en tal sitio y abandonó a la mujer con todo. Entonces se descubra, le da brega a los falsos profetas ahora. Pero como quiera ellos se la juegan. Y aparecen como los santos. Y tienen un verbo, una habilidad que al más despierto engañan. Y le mencionan 4 o 5 cosas que lo dejan a usted bobo. ¿Y dónde es que tú te reúnes? En tal sitio. ¿Y dónde es que tú vas? En tal sitio. Entonces usted va allá y le lleva lo que él diga. Y usted está 1 año, 2 años, 3. Yo he visto gente que está hasta 5 años. Y más. Haciendo todo lo que ese gurú le dice. Cuando al cabo de ese tiempo descubre que era un engañador, entonces se confunde. Entonces dice, ¿y dónde está la verdad? En la Biblia. Lee la Biblia, búscalo en la Biblia. El que se deja engañar ahora es porque quiere. Porque hay mucha falsedad, pero hay mucha verdad también. Hay muchos engañadores, pero hay muchos siervos de Dios también. Hay muchos falsificadores, pero hay muchos verdaderos. Entonces usted lo que tiene que tomarse un poquito de tiempo, hacer un pequeño esfuerzo y analizar. No tragarse el primer purgante que le dan, no. Vamos a probar esto. ¿A cuánta gente sanó esa medicina que tú vendes? ¿Quién da testimonio de esa medicina? No hay uno que dé testimonio, entonces yo no creo en eso. Entonces usted, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio.
el que no anduviere conforme a lo que está escrito, sea maldito. Ese es el tiempo de nosotros hoy. El tiempo del engaño espiritual, el tiempo del engaño religioso, cuando la gente se deja engañar de cualquier charlatán. Entonces, el fin de las cosas. Cristo menciona tres cosas. Primero, la destrucción del templo. O sea, advierte a sus discípulos en un breve cursillo de unos cuantos versículos. Viene la destrucción del templo. De la destrucción del templo en adelante, el compás de espera hasta que yo vuelva. En eso estamos. Esperando a Jesús. Esperando a Jesús. ¿Y por qué esperamos a Jesús? Porque Él dijo que volvía. ¿Y por qué esperamos a Jesús? Porque Él dijo que iban a estar la gente confundida en el último tiempo. Usted sabe lo grande que es la confusión sexual que hay ahora. La confusión religiosa, la confusión política, la ideología de género. Que usted no sabe si usted es hombre, si es mujer o si es caballo. Porque hay algunos que dicen que no, que ellos no son ni hombre ni mujer. Y hay que aceptarlo porque somos inclusivos. La política de la inclusividad. No podemos desechar a nadie. Antes le llamaban loco a eso, ahora no, ahora le llaman adelantado. Entonces Cristo advierte sobre esas convulsiones sociales que están ocurriendo en este tiempo de usted y mío. Nosotros no estamos viviendo en el tiempo que vivieron los apóstoles. Estamos viviendo en el tiempo que se caracteriza por esto que dice Cristo en Mateo 24 y Lucas capítulo 21. Hambre. ¿Usted cree que ha habido algún tiempo donde hay más comida y más hambre que hoy? Ahora es cuando hay más rico, más recursos y más hambriento. Ahora es cuando hay más ciencia médica, cuando hay más medicina y más enfermos y más enfermedades catastróficas. Ahora es cuando hay mayor capacidad política y sociológica y es cuando hay más tumultos y pobladas. Los pueblos no aguantan el abuso de los que lo gobiernan. Y usted dice, ¿y por qué? Es que volvemos al salvajismo, volvimos a la selva. No, es tiempo de confusión, es tiempo de algarabía, es tiempo de guerra, tiempo de apretamiento, tiempo de hambre, tiempo de enfermedad, tiempo de necesidad, tiempo para que usted abra los ojos, para que usted descubra y piense. Esto no lo resuelve hombre. Esto no lo resuelve hombre. Aunque tilden a uno de ignorante, yo le diría, está bien, yo soy ignorante. Entonces, como yo soy ignorante y tú no, resuélvelo. Resuélvelo porque estoy con hechos. Yo digo, tú no puedes. Es lo que yo digo con la delincuencia. Yo digo, el Estado ha fracasado al enfrentar la delincuencia. No es verdad, entonces acaba con la delincuencia. Cállame la boca, corrigiendo el malestar. Mientras no lo corrija, yo sigo teniendo razón. No pueden con la delincuencia. Los delincuentes están acabando hasta con los propios policías. Están matando hasta coroneles en plena calle. Y hay una sociedad que parece que defiende a los delincuentes. Cuando un policía cae, la gente se queda tranquila. Pero cuando cae un delincuente, lo llevan en baile, lo llevan con cerveza, lo llevan con música al cementerio, porque fue un héroe. Miren, mayor confusión que esta yo no la había visto. Porque es que no se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo ahora. Usted ve que llega un hombre que, muchísimo dinero, que compró una torre, que compró allá, que compró acá, que cambia los carros cada vez que da la gana. Pero nadie averigua dónde consiguió ese dinero. Es un criminal, un sicario, pero nadie averigua eso. Disfrutan su dinero. Pero esa misma gente que disfruta ese dinero está diciendo que las cosas están bien y que no hay en quien creer y que Dios no existe y que Dios se apartó de nosotros y todos los disparates que le pasen por su cabeza hueca, porque es una confusión generalizada.
Este es un escenario perfecto cuando el hijo no respeta al padre, cuando el padre no ama a su hijo, cuando la mamá no le importa abortar, matar a su hijo en el propio vientre. Ese es el tiempo de la confusión. Antes a mí me enseñaron que el único amor que se parecía al de Dios es el de la madre. Y el único amor que mata a su hijo en el vientre sin darle la oportunidad de nacer es la madre también. Pero ¿cuál madre? La madre siglo XXI, la madre trans, la madre progres, la madre adelantada, la madre civilizada, la madre de hoy. Esa es la confusión que tenemos. Pero gracias al Señor que hay una palabra. Dice que el versículo 25 al 28 de Lucas 21. Entonces habrá señales en el sol y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar. Todo eso que mencionamos, esa descomposición social, lo menciona aquí con la palabra bramido del mar. El mar son las naciones y las olas y el murmullo son todos los levantamientos que hay en Europa, en América, en todas partes al mismo tiempo. Entonces, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué pasa después de toda esta conflagración, de toda esta cosmovisión, de todo este movimiento? ¿Qué pasa entonces? Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Como quien dice, llegó el jefe, se acabó el relajo, quieto todo el mundo. Y dice 1:7 de Apocalipsis, y he aquí que vienen las nubes, todo ojo lo verá, y los que los traspasaron y se burlaron de él, lamentarán. Ahí puede estar mucho de lo que me están escuchando, que se están burlando de Jesús en este tiempo de confusión. Yo te recomiendo que enderece tu vida, que busque un salvoconducto, porque el fin está cerca. La única alternativa es entregar tu vida a Cristo, declararte hijo de Dios, para que entonces podamos esperar con gozo y alegría que se abran los cielos y descienda el Hijo de Dios en la gloria de su Padre. Un aplauso al Señor.